Hoy vamos a hablar de la técnica de dejar ir aplicada al miedo y al deseo. Pero primero quiero contarles algunas cosas. En este momento, todos, pues ustedes saben muy bien que la práctica de la meditación es algo que nos ayuda a todos, en todos los planos. Entonces, José Najar ha creado un programa que se llama Vida en este instante. Y lo pueden encontrar en la Vida Integral, en la página principal. Es un programa muy hermoso que se lo recomiendo altamente. También estamos rehaciendo Crianza Integral. Va a haber unos nuevos programas acerca de eso. Y bueno, eso es lo que tenía como para que ustedes supieran qué estamos haciendo. Vamos a hablar de un proceso que hemos venido hablando, que es el proceso de dejar ir. Cosas que nosotros tenemos internas, que son difíciles, emociones, sentimientos, las tenemos como que son parte de nosotros. Creemos que la tristeza, la duda, el miedo, todas son parte de nosotros, pero eso no es cierto. Hay una forma en que tú puedes, viviendo un proceso, dejar ir esas cosas y que no te sigan haciendo tanto daño. Entonces, esa es la respuesta. Dejar ir es la respuesta a por qué, si la felicidad es parte inherente de nuestro ser, porque a menudo no nos sentimos felices. Entonces, eso es lo que hemos hablado. Entonces, dijimos que había una escala de emociones, hablamos en detalle, pero básicamente que vamos desde la emoción más baja hasta las emociones positivas y después hasta la paz, y la alegría, el entusiasmo, lo que tiene que ver con la parte espiritual y con vivir en ese mundo. Y que nosotros, que lo que teníamos que entender era qué era dejar ir o soltar, ¿no? Dejar ir o soltar, desde el punto de vista de soltar es como tener algo en la mano y soltarlo. Lo que soltamos ya no lo tenemos, por eso lo dejamos ir. Entonces esto es, entonces el dejar ir es, habíamos dicho, es como una interrupción repentina de la tensión interna o pérdida de tensión acompañada de una repentina sensación de ligereza y comodidad, y hay una gran sensación de felicidad y libertad. Es decir, como que se aflojan las cosas, la tensión interna y la tensión emocional te deja ir. Eso es posible hacerlo. Entonces, eso es lo que se siente. Y es reconocer, además, que nuestros pensamientos y las emociones que los acompañan no nos definen. Es decir, nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a creer todo lo que pensamos. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Tenemos un pensamiento y le creemos. Nunca nos detenemos a considerar las consecuencias de mantener ese pensamiento. Entonces, dejar ir es dejar ir lo que tú dejaste y soltaste, ya no lo tienes. Y estas son cosas que te están dando dolor. Entonces, ¿cuál es la técnica para hacer eso? Habíamos dicho que la técnica era primero ser consciente que te estás sintiendo así, porque mucha gente se siente, uno dice, ¿cómo se está sintiendo? Y dice, yo no sé, no sé, es una cosa, no sé. Primero tenemos que ponerle atención para poder realmente saber lo que estamos sintiendo. Una vez que pasamos por ese paso, siguiendo con el siguiente paso, que es mantenerse con las emociones y dejar que corran su curso. Entonces, estos dos pasos son importantes. Cuando sentimos algo, para dejarlo ir, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que lo estamos sintiendo, no resistirlo, no analizarlo, simplemente, ok, estoy sintiendo esto, y estar con esa sensación, estar con esa emoción, vivirla. Porque siempre todas esas cosas pasan para que les pongamos atención, no para que las resistamos. Y luego vamos a ver cómo eso desaparece y se transforma en una emoción más positiva. Cuando nosotros estamos con una emoción muy negativa y no la resistimos, la emoción tiende a lograr lo que estaba diciéndote y te hace subir y poco a poco. Entonces, la técnica sigue diciendo que cuando estás sintiendo eso, no pienses, no trates de analizar la situación, simplemente siente lo que estás sintiendo. Esa es una clave muy importante. Vas sintiendo lo que vas sintiendo sin analizar. Eso es una práctica de entrega, es una práctica de dejar ir, de dejar que pase, tener en el fondo, saber que estamos bien. Y después deja de desear un resultado. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que no tienes que estar, yo me estoy relajando para que se me quite esto. No, tienes simplemente que confiar totalmente. Y vas a ver dentro de ti, por eso dice, deja de desear el resultado, porque la sabiduría divina te puede dar algo que es mejor que lo que tú estás pidiendo. Y esa es la técnica. Ya hemos hablado de eso. Entonces, hoy, dentro de nosotros hay una sabiduría que ya sabe todo lo que necesitamos saber. Esa nos dará el pensamiento apropiado. Entonces, esto es lo que hemos hablado en otras lecciones. Yo siempre lo repaso al principio. Hoy vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo y vamos a hablar del deseo. Entonces, el miedo.
O sea, para entender un poco el miedo, tenemos que ver lo siguiente. El miedo se puede presentar en muchísimas formas, ¿ok? Miedo al jefe, miedo a lo que va a pasar en el mundo, miedo a los gérmenes, entonces andamos todo el tiempo con guantes, miedo a que mi esposa me deje, a que mi esposo me deje, a que el gobierno se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Puede haber miedo de gente que está bien, miedo que tenemos una cantidad de miedos. Hasta le tenemos miedo a Dios. Sí, que es una cosa que realmente yo nunca he podido entender por qué le tenemos que tener miedo al que los creó, a nosotros. Para nosotros entender un poco el proceso que vamos a hablar del mismo miedo, vamos a tomar un ejemplo que es fácil de entender. Sobre todo para cualquiera que haga esto es fácil de entender porque uno empezó en un punto donde uno tenía miedo de hablar en público. La necesidad se va empezando a presentar y lo único que tienes es que tratar una vez. Entonces tratas una vez, puede haber un resultado bueno o malo, pero ya trataste, ya tienes un poco más de entendimiento y vas siguiendo ese proceso hasta que te sientes cómodo con hablar en público. Entonces, en vez de tener miedo y nunca tomar acción, lo que tenemos es que sentir eso y dejar que no tenemos que voluntariar la cosa, sino dejar que... Entonces, con el tiempo se va desarrollando la capacidad de estar enfrente de la gente y hablar. Y algunas personas lo hacen mejor que otras, obviamente. Eso es así. Entonces, es simplemente eso, sentir esa sensación. Yo tengo miedo de hablar con el público. Voy a tratar de hablar frente al espejo. ¿Sí me entiendes? Dando pasos simples, pero tienes que primero dejar ese miedo al miedo. El miedo inicial es el que tienes que dejar. Sigamos aquí. Entonces, qué es realmente lo que pasa cuando nosotros dejamos ir? Cuando nosotros dejamos ir, estamos confiando en nuestra fuerza interior de sentirnos bien. Y estamos diciendo, ok, yo siento esto, pero voy a entregarlo. Entonces ahí es donde aparece lo que nosotros llamamos el amor. Porque cuando tú quieres una cosa, tú puedes quererla como escasez. Es decir, puedes quererla porque no la tienes. En ese caso siempre habrá como un desencaje, porque siempre estás en me hace falta, me hace falta, me hace falta. Pero cuando tú reconoces que nosotros tenemos una fuerza interior, que estamos vivos por gracia, por amor, estamos vivos, entonces, en vez de escoger el dolor, podemos escoger el amor. En vez de escoger el miedo, podemos escoger el amor. Y ese proceso de escogencia es lo que cura. Ese proceso de escogencia es lo que cura la dificultad que nosotros tenemos, que nos genera el miedo. Es muy importante que nosotros entendamos. Hay una cosa que nos impide a nosotros ver realmente que el amor es lo opuesto al miedo y que nosotros no tenemos por qué aceptar el miedo, sino lo único que tenemos es que pararnos frente al miedo, dejarlo pasar, saltarlo, y detrás de eso vienen las emociones que siguen subiendo, pero cuando nosotros actuamos por amor, fíjese la diferencia, si tú actúas por miedo, actúas por amor. ¿Cuál nos sana más a nosotros? Y es una decisión que nosotros podemos tomar. Lo que nos impide eso es lo que en psicología se llama la sombra. Son cosas ocultas que nosotros no nos damos cuenta, que nos están influenciando todo el tiempo. Nosotros tenemos, la palabra apropiarse quiere decir que nosotros tenemos que hacernos cargo, tenemos que darnos cuenta de que tenemos un proceso interno psicológico que no nos está ayudando, es la sombra. Entonces tenemos que hacer algo para que eso se modifique. Una de las cosas que podemos hacer es traerla a la vista, ver qué sentimientos tenemos y dejarlos ir. Pero ese es un proceso. Hay muchos otros procesos que las personas necesitan. Yo no estoy diciendo ni crean que esta es la única cosa que necesitan hacer. Es muy importante aprender a soltar, aprender a no estar amarrado, aprender a no tener, ¿cómo se llama? Apegos. Es muy importante. Y lo último entonces es que el miedo a veces tiene una culpa detrás, porque la culpa es la que nos separa de la abundancia. Nosotros estamos sintiendo una culpa porque siempre algo pasó en nuestra vida que nos hizo sentir culpa. Ese es como un reflejo que tenemos ya de todas las cosas, sentir culpa. Es algo que existe. ¿A quién no siente culpa? Decimos. Entonces, nosotros
tenemos que enfrentarnos a ese monstruo de la culpa, si es que es un monstruo, y darnos cuenta que es un monstruo de papel, es un monstruo que no existe, es una idea en nuestra mente. Yo sé que eso no es fácil de entender, pero eso es verdad, es una experiencia que muchos tenemos. Entonces, si nosotros dejamos de tenerle miedo a la culpa, pasamos a través de ese momento de culpa para darnos cuenta, ¿sí?, que nosotros nos estamos enfrentando a algo que no es sólido, es una idea. Normalmente son cosas que ya pasaron o que creemos que van a pasar. Nada está pasando en ese momento, pero tenemos ese miedo. Y ese miedo es porque tenemos una culpa. ¿Y cuál es esa culpa? Bueno, cada uno de nosotros tiene que entender qué es lo que le produce un sentimiento de culpa y mirar en eso, porque ese es como la semilla del miedo. Todas estas son las cosas que hay que, digamos, muy rápidamente entender acerca del miedo y que hay que expandirse mediante precisamente trabajar en algo que es supremamente importante, que yo insisto, que es tener inteligencia espiritual. Y vamos a ir al deseo y luego hablo un poco más y verán cómo también esto es importante. El deseo. Bueno, el deseo es otra emoción que nosotros tenemos que dejar ir, y esto parece ser contraproducente. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo deseo algo, quiero perseguirlo y quiero poner notas en todas partes para acordarme de que yo deseo eso y todo. Pero esa no es la estrategia. La estrategia es, de nuevo, esto es una emoción y hay emociones más altas, porque el deseo es una emoción que inherentemente nos lleva a la escasez. Voy a repetir eso. El deseo es una emoción que inherentemente nos lleva a la escasez. En el sentido que el deseo nosotros lo entendemos es de que nosotros no tenemos. ¿Por qué deseamos? Porque no tenemos. Entonces, lo único que hacemos nosotros cuando le damos atención al deseo es afirmar nuestra carencia, es afirmar que el mundo es escaso, es afirmar que la providencia divina no existe, que el amor no existe, que todo eso son cuentos, ¿no? Pero eso no es así. Entonces, vamos a ver sobre el deseo. El deseo como obstáculo. Entonces, ¿qué es eso que vamos a ver como el deseo? El deseo, cuando tú deseas una cosa y haces un cardboard y haces objetivos y llenas los objetivos y todos los días te estás acordando y tienes que perseguirlo, estás afirmando todo el tiempo que no lo tienes. Hay una parte, porque no piensen en un elefante rojo con puntos blancos volando de la derecha a la izquierda. ¿En qué están pensando? Mientras más le decimos a la mente que no haga algo, pues más lo hace. Lo que nosotros tenemos que hacer, en vez de desear una cosa fervientemente, necesitamos es desearla, ver que ya la tenemos en nuestra imaginación, mente, porque todo se crea con la mente. No en el sentido de que si quieres una joya, entonces te la imaginas y aparece ahí. No, tú estás poniendo una intención. Esto es algo que me gustaría tener, esto es algo que quiero, esto es algo que sé. Pero veamos si es conveniente para el universo, para dármelo o no. Yo no soy el que tengo el plan del universo para saber qué es lo que tengo que hacer. Lo que tengo es esperar que venga a través de mí esa inspiración. Entonces yo puedo querer algo, simplemente lo pongo en el universo, hasta me olvido de eso, me olvido. Y un día me llaman por teléfono y me dicen, oiga, señor, que usted quería una camisa roja que nos llamó aquí, que si la teníamos hace 3 meses y mire, ya nos llegó. O sea, lo que te quiero decir, o lo que les quiero decir es que sinceramente, dejando ir las cosas, es como más le llegan a uno. Las que le convienen, las que no le convienen, desaparecen para siempre. No tengan duda de eso. Entonces, el deseo debe ser más bien una meta o una intención, que una vez que la tienes, no tienes por qué sentirte mal de que no está llegando, porque hay una sabiduría que ya dijimos que sabe más que nosotros. Ok. Después viene esto que es un concepto muy importante desde el punto de vista del deseo. Nosotros vivimos en un plano en el que consideramos que tener es muy importante, ¿sí? Porque queremos tener la casa, el carro, la beca, el computador, la película. Lo que hay es cosas que queremos tener. Es una industria que se llama la industria de las 10.000 cosas. Tenemos cosas. Yo tengo aquí cosas, tengo computadores, todos tenemos cosas. Pero nada de eso nos da a nosotros lo que estamos buscando. Lo que tenemos es que si mi deseo, ¿cuál es el deseo más profundo que nosotros tenemos? Yo no les voy a decir cuál es el deseo más profundo que nosotros tenemos. Estoy haciendo una pregunta. Y con respecto a esa pregunta voy a hacer un paréntesis. Y es un paréntesis medio chiste, pero a alguien le consiguieron una entrevista directa con Dios. Y apenas llegó allá le dijo Dios, bueno, te doy lo que quieras. Y dijo, ¡ay!
¿verdad? Y digo, sí, yo quiero un carro rojo. Ok, esos somos nosotros. Te encuentras con Dios y le pides un carro rojo. Bueno, entonces no es tener, no es hacer. Porque si tú sabes quién ser, quién eres, no es lo que tienes, no es lo que haces, pero si sabes quién eres, cuál es tu ser, y sabes que tu ser es, para cada uno de ustedes, ¿qué es el ser? Para mí el ser es uno en naturaleza, es uno en naturaleza. Entonces, ese uno, por ser uno, no puede tener escasez. Entonces, para tener todo, tienes que ser todo, ser lo que realmente eres. Y eso es lo que aquí está diciendo. Cuando tú entiendes eso, entonces hay otro incentivo más para dejar ir las cosas. Glamour. Esto quiero hablar de esto porque es que esa es una de las cosas que más nos atrae a nosotros los seres humanos, sobre todo en la civilización que está, y en todas las civilizaciones realmente. El glamour es esos vestidos hermosos, las cosas elegantes, todas las cosas que de alguna manera nos llaman la atención, que se ponen en todos los anuncios, los billboards, las cosas que ponen las carreteras inmensas para decir a la gente cosas, ¿no? Entonces todo eso es lo que se llama el glamour, ¿no? La etiqueta, los buenos vestidos, los grandes carros, todo nos atrae ese glamour, pero ese glamour se convierte realmente, yo no, a ver, quiero hablar de esto, pero quiero que me entiendan una cosa. Yo no estoy diciendo que esas cosas sean malas. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy llamando la atención a cómo nosotros interpretamos y el valor que le damos a esas cosas. Eso es todo. Entonces, cómo nos vestimos, los carros que tenemos y todas las cosas que son como anzuelos o son como, sí, anzuelos que nosotros tenemos donde nos agarran de ese anzuelo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos una cantidad de necesidades de ser de cierta manera y todo el proceso de comercio es eso, es vendernos eso. Entonces, ese glamour también nos está separando de quien nosotros realmente somos. Y repito de nuevo, no se trata para nada de que nosotros dejemos de vestirnos bien o nada de eso. De eso no es de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es qué valor, ya lo dije, y qué intención pones detrás de eso. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Entonces, cuando yo hablo del glamour acá es para resaltar que el glamour es otra, entre comillas, trampa que te lleva al dolor, no te lleva a la paz interior. Entonces, eso también tenemos que dejarlo ir. Ahora, hay otra manera de entender todo esto que estoy diciendo. Nosotros dejamos ir lo que no nos gusta, lo que nos duele, lo que nos hace daño, ¿sí? Pero ¿cuánta gente tiene deseos no satisfechos? ¿Cuánta gente le importa más tener que hacer y cuánta gente le importa más ser que hacer? ¿Cuánta gente entiende que su propio plan, los deseos que tiene en su vida, son los que están interfiriendo con el plan de Dios para tu vida? Llamémoslo Dios. Hay un plan mejor que el que estás viviendo porque es el plan que te hace sentir bien, te hace sentir lleno de energía. Entonces, el glamour es una de esas cosas que nos separan realmente a nosotros del mundo. Y entonces, ¿cómo salimos de eso? Nosotros salimos de eso a través de un poder que nosotros tenemos, que todo lo hemos experimentado alguna vez en su vida. O sea, ¿qué ser humano no ha tomado una decisión? Todos hemos tomado la decisión. La decisión es una cosa inherente. Yo quiero esto, no quiero esto, yo decido. Porque si no era inherente, no habría ningún sentido de forzarte a hacer algo. La decisión que tú tomas es una capacidad que tienes. Entonces, cuando te encuentras con estas cosas tan difíciles como son el miedo y el deseo no cumplido, el deseo que es una obsesión, solamente te queda que tú escoges en cada momento. Esa es la cosa. Tienes que empezar a entender que tienes que empezar a subir la escalera en el primer peldaño. O sea, puedes estar viviendo como estés viviendo, esa cosa que es tan difícil para ti, esa situación, por una situación que tienes en tu casa, por un alcohol, por algo, cualquier cosa, ¿sí? Eso es precisamente a lo que le tienes que dar atención y dejar ir eso y confiar en la providencia divina. Esa decisión es entre confiar en lo que pasa en el mundo y confiar en la providencia divina, en el ser interior, en tu ser superior,
Eso no importa cómo lo llamen. En esas dos cosas, ahí es donde viene lo que se llama también la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es entender cómo podemos usar todas estas herramientas, cómo podemos practicar, cómo podemos vivir una vida cada vez mejor. Y para eso necesitamos una práctica espiritual, un camino espiritual. Ahí les vuelvo a recomendar las meditaciones que está José Najar, que ha creado un curso muy hermoso es un curso para que empiecen ustedes en el proceso hermoso y total de meditar durante su vida. Bueno, y vamos a cerrar con las dos leyes de conciencia que se aplican a estos. El primero es eso que dijimos sobre el deseo. Lo que nosotros mantenemos en la mente tiende a manifestarse. No necesitamos simplemente este es mi camino y confiar. Y el miedo se cura con el amor. Esas son las dos grandes enseñanzas que tenemos que tener en esto. Dos leyes que debemos recordar. Y lo que mantenemos en mente tiende a manifestarse. Y si lo que mantenemos en mente es dolor, pena, eso se va a manifestar. Si mantenemos paz, armonía, eso se va a manifestar. Y segundo, que el miedo que tengamos lo curamos yendo al amor. Y el amor es universal, existe. Tenemos es que aceptarlo.